A ver, espero. ¿Cómo están? Espero que ya se esté viendo bien. Avísenme si es así, porque pues no sé qué está pasando. Mm, no se ve. Ah, que la chingada, man. Pues ya está. Ah, ya me veo. Ah, perfecto. Perfecto, porque me estaban diciendo algunos todavía que no se veía. Entonces espero que ya se vea bien. Este, ya se ve perfecto. Ya me dijeron que ya se ve, ya estamos funcionando. Les decía que yo no sé si tomaron, porque estaba yo con una rola ahí de Gary Moore buenísima. Que bueno, eso es insustancial. Este, abrazote. Y les decía, empezamos, no voy a hablar de libros al principio, pero acabo de leer un libro bellísimo, ya comentaré al final en la zona de libros, pero empecé de Iturbide de México, que fue escrito por William Spence Robertson, un norteamericano en 1951, es la primera traducción apenas en 2012, los Paniaguados lo tradujeron, la introducción es infumable, o sea, reaccionaria, espantosa, me la salté de plano, me fui directo al libro, y no hombre, es una maravilla porque lo quieren defender según, y ya en 1809 traiciona Iturbide a un grupo que quiere hacer la independencia de México, se mete, los traiciona, encima los detiene, los entrega a las autoridades, y según queriéndolo defender el autor dice, hay que apreciar las condiciones ambientales bajo las cuales él había crecido, una herencia que incluía la dominación del rey, de la burocracia española y de la Iglesia Católica Romana. No, hombre, bellísimo. Me va a dar elementos fortísimos para el debate, porque decía yo al principio la tuircamia, eso es importante, por eso lo comenté, que es una tragedia que en pleno siglo XXI estamos en el siglo XIX, vulnerando el Estado laico, volviendo al poder de la Iglesia, desbaratando la educación pública, entregando el patrimonio nacional, subordinando de manera brutal a nuestro país al imperio, y ya además el imperio que va en absoluta debacle y salida, porque quien se perfila ahora para ser la gran potencia mundial es China, eso estamos ahí al cabuz de Estados Unidos, una, un imperio en franco declive, y aunque no estuviera en declive, no, ni en declive ni en no declive, es bueno ser la cola de ningún imperio. Eh, Quienes han desgobernado al país, pues ahí siguen en esa política lamentable. Y bueno, hablando de la iglesia, por cierto, yo soy ateo, lo saben, pero crecí en una familia muy católica. Mi abuela era una mujer muy católica, iba a misa sin fallar todos los domingos, era creyente muy seria, muy devota, murió en su fe de manera absoluta y nos educó en esa formación religiosa, con toda la culpa, con todo el atraso, con todas las barbaridades que esa visión tiene. Íbamos a misa a huevito todos los domingos. Yo llegué a ser catequista para que no se anden con cuentos, si es que sé de lo que estoy hablando. Y y bueno, pues como yo he comentado en muchas de mis charlas, los liberales mexicanos eran tan enormes que en mediados del siglo XIX separaron la iglesia del Estado. La iglesia era un poder político enorme, era parte del Estado y era un obstáculo al desarrollo económico y político del país, de las naciones, de todas, no solo de México, de todas las naciones que tenían esta religión además como religión de Estado, como religión única, no como religión dominante, sino como religión única, no aceptaban ningún otro tipo, no había ninguna tolerancia a ningún otro tipo de creencia religiosa. En España hoy todavía le financian con dinero público, a pesar del deterioro de los niveles de vida de los españoles, a la Iglesia Católica le dan dinero por cada feligres como si fuera un partido político. En Francia, les comentaba, con toda la Revolución Francesa separaron la Iglesia del Estado hasta 1901. Aquí fueron los liberales, una tarea enorme, todos creyentes, a excepción del nigromante. El nigromante era el único ateo, un tipo extraordinario, formidable el nigromante.
un visionario, un genio, un tipo muy, muy destacado. Todos los demás eran creyentes, Juárez incluido. Separan la iglesia del Estado y sientan las bases del Estado moderno mexicano. Y bueno, la alta jerarquía católica pues, no se ha aguantado nunca en México siempre y en la mayoría de países del mundo siempre ha estado a favor de la dominación, a favor de los grupos de poder. Estuvo en contra de Hidalgo y de Morelos, los excomulgó para que los pudieran fusilar, que era una manera de desafuero. Este, Estuvo en contra, por supuesto, de la independencia, estuvo en contra de los gobiernos liberales, estuvo en contra de la reforma, estuvo en contra de la revolución, ha estado en contra de todos los hombres y mujeres surgidos de la izquierda en favor del pueblo, de los mejores derechos de la gente. Han jugado un papel miserable, como lo han hecho en la mayoría de países, salvo honrosas excepciones. Y esa iglesia pues, sigue siendo mayoritaria, no dominante, ya no única, no hay religión de Estado en México, pero sigue siendo una religión dominante en nuestro país. Desde pequeños a los niños se les enseña que crean pues, lo que la gente cree, por más absurdo que pueda ser para quien no es parte de esa religión. Para quien tiene otra religión pues, le parece absurda la católica, para quien tiene la católica le parece absurda otras religiones. Cada quien ve las inconsistencias en el de frente, no las ve en su espacio propio. Y dentro de estas cosas está la figura del Papa. El Negromante tiene unos escritos extraordinarios sobre la Iglesia Católica con un filo verdaderamente demoledor, en contra de, por ejemplo, el celibato, les llama eunucos de Roma, plantea que deberían todos los sacerdotes poder casarse, poder tener una familia, para que no hagan las atrocidades que hacen luego la pederastía o de cosas de esa naturaleza, producto de pues, una tendencia antinatural que se les impone. Pues, ¿cómo le piden a alguien de 20 años? Imagínense ustedes, la mayoría son jóvenes, que les pidieran no tener relaciones sexuales nunca en su vida, que les plantearan ser célibes. Pues, está complicado, eso es lo que es antinatura y no las otras cosas. Pero todo esto lo estoy planteando porque nos lleva a que una de las figuras que la gente, inclusive en México, a pesar del desarrollo educativo, a pesar de la información que hay, a pesar de muchos pesares, pues ven en el Papa al representante de Dios en la tierra. Eso se acabó con los reyes eran los representantes de Dios en la tierra, y queda el Papa como una figura de esas características, un ser humano que es el representante de Dios en la tierra. Bueno, lo que hay que oír. Y en las visitas que el Papa hacía a México, Juan Pablo II hacía visitas y era de locura las asistencias, en un tipo carismático, Juan Pablo II. Y para aquellos que creen el cuento de que el Papa renuncia por edad o por enfermedad, pues Juan Pablo II ya no podía ni hablar, era patética. Si ustedes ven los últimos videos de él, de sus últimas iras, era patético, casi lo tenían como monigote ahí paseándolo por todos lados. Lo digo sin ánimo peyorativo, era trágico ver en las condiciones físicas en que estaba Juan Pablo II, y nunca renunció, ni lo hicieron renunciar, lo mantuvieron ahí hasta que murió. Yo creo que en el caso Ratzinger, de Benedicto XVI, es el nombre, el apodo que usa, hay cosas oscuras saliendo seguramente de su pasado nazi, de su pasado protector de pederastas, que ha generado ahí una situación de inestabilidad de tal tamaño que algo que es poco común, no es el primero que renuncia, pero es muy poco usual. Los papas, una vez elegidos, quedan ahí hasta su muerte. Ya anunció su renuncia. Sí va a elegir su sucesor a finales de febrero. Ahorita vi una nota que dice que hasta marzo, hasta mediados de marzo. No sé si sea parte del jaloneo que hay por la determinación del sucesor, que es muy probable que así sea. Los grupos de poder de la Iglesia Católica van a la puja y a la disputa de la posición más importante que tiene la Iglesia Católica. Entonces, yo creo que van a salir elementos. 1400 fue el último que renunció, me dice Mari Baires, qué interesante dato.
Qué interesante dato. Es un dato demoledor, porque si en 1400 es la última renuncia presentada de un papa, quiere decir que el cisma que trae interno político, la crisis política que trae la alta jerarquía católica es verdaderamente de terror. Y lo que va a salir, porque no lo van a poder ocultar, lo que va a salir va a ser muy fuerte. Y no tiene nada que ver, no sean ingenuos algunos, ay, es que él sí tiene dignidad, es que él sí, o sea, no me vengan con esas historias, es poder político puro y duro. La alta jerarquía católica y todos sus espacios son de poder. Y hay quienes fueron hace un año ahí a Guanajuato a saludar a Ratzinger en ese acto político disfrazado de misa en pleno proceso electoral en la veda, en la cuaresma electoral que hicieron. este, pues a ver, ahora ahí tienen un problema de explicación. Si desde 1400 no había una renuncia del Papa, reitero, eso implica una crisis política de dimensiones mayores. No hay ningún Papa ni por edad ni por enfermedad que haya renunciado. Los vuelvo a remitir a las imágenes, vean las imágenes, no de los últimos días, del último año por lo menos, de Juan Pablo II era verdaderamente dramático. No podía ya ni hablar, no, era terrible lo que le estaba pasando físicamente y ahí lo mantuvieron hasta el último día de su vida. Así es que es una patraña la versión de que es por edad o que es por enfermedad o por ambas. Siempre sabemos que renuncian los políticos por problemas de salud, nunca se dicen los verdaderos motivos. Ratzinger es un político y está dando una explicación simplona, ramplona, política a su salida, porque lo que hay detrás seguramente deben tratar de que no sea conocido, de ser una cosa muy grave, muy seria. Y ello nos lleva a una reflexión muy sencilla. Claro, ahí no hay un proceso de inconformidad de los cientos de millones o miles de millones de católicos del mundo, sino son las cúpulas de poder las que por alguna razón han visto que sería demasiado peligroso que se mantuviera ahí Ratzinger, seguro por los escándalos que van a surgir, y que le haría mucho daño a la Iglesia Católica después de todo el daño que han tenido. Con 1415 me dice Mari Baires que está activísima y hecha una agudísima, dando datos. Muy, muy buen Gregorio 12, 1415 renunció a los 80 años. ¿Qué tal? Muy buen dato. Así es que es una patraña eso de que renuncia por edad, por salud. Hay un problema ahí. Y eso nos lleva a nuestra realidad. Aquellos que piensan que un presidente de México es casi semidios, ¿lo ven? Es un ser humano como cualquier otro, con virtudes y con defectos, con fortalezas y debilidades. Pues que cada que se les plantea la renuncia de Peña Nieto, pues yo plantea lo de Calderón igual, renunciar, reaccionan muy airados algunos. Pues ¿por qué Peña Nieto no va a poder renunciar? Si lo hace Ratzinger, ¿por qué no lo va a hacer Peña Nieto? La diferencia sería que Peña Nieto, por supuesto, no lo va a hacer de voluntad propia, tenemos que obligarlo. Y tiene que ser producto de una presión popular enorme, porque si es un acuerdo popular, si de repente los grupos arriba se dan cuenta que Peña Nieto es un inútil, porque sí lo es, ¿no? Fox era mucho más capaz. Calderón, ni se diga, nada más, o sea, es que cada vez, o sea, son pésimos Calderón y Fox, pero llega otro y es tan atroz que resulta que parecen mejores las canalladas de presidentes, uno legal y legítimo, Fox, otro de facto, Calderón, ya no digamos Cedillo, ya no digamos Salinas, que en realidad está detrás ahí. Me decía hoy mi amiga Fernanda Campa que me mandó un dato de cuántos salinistas están en el gabinete. No lo he revisado, ya debería haberlo hecho, la verdad lo voy a revisar y lo voy a compartir con ustedes en la siguiente Tweetcam. Perrier, nada de Peñafiel.
comercial. Y me deben pagar aquí una lana por los comerciales. Entonces les decía yo, eh, la verdad es que, pues, ¿por qué no va a renunciar? Y si renuncia producto de un proceso popular, pues tendrían que convocar elecciones si esto sucede en los primeros 2 años. Lo dice la Constitución, no estoy inventando nada. Y si lo hace después, pues sería fatal, pues se queda ahí un sustituto que resuelve el Congreso por 2/3 por los 4 años restantes. Si es un acuerdo popular que digan, no, es un inútil, este tipo nos va a llevar el demonio, no se puede, verdaderamente es tan inepto que tenemos que quitarlo, un poco como está pasando con Ratzinger, no estoy diciendo que lo estén quitando por inepto en el caso de él, pero es popular el tema. Si aquí en México se diera una cosa igual, pues no cambiaría nada. Van a poner a su hermano gemelo y van a seguir los mismos grupos de poder dominando el proceso de cambio. ¿Por qué es importante? Porque si es una desobediencia civil absoluta de la gente, un acto de firmeza de la gente que ya te vas, no aguantamos más estas cosas. Este, en ese momento se abre un proceso de transformación del país porque la gente va tomando poder, tomando decisión, asumiendo la fuerza que tiene, ejerciéndola por la vía de los hechos y abre un camino para impulsar transformaciones. Pues si se va a hacer Peña Nieto, se van las cámaras, se va todo, se barre con todas las estructuras caducas. Pues no hay duda que hay gente que sabe caer parada, no hay duda que hay gente que saldría beneficiada, pero un proceso de transformación de esa naturaleza remueve todas las estructuras caducas, simuladoras de poder. Y me parece que es lo necesario en el país. Yo sigo convencido de que ese es el camino, de que hay que apostar, que es pacífico. Ahora que leía el libro de Gandhi, de Román Roland, extraordinario, extraordinario. Qué fuerza de Gandhi, pacífico todo el tiempo, educando a su pueblo, manteniendo una línea de conducción, buscando que fuera a través de la desobediencia y no da paso, primero es la no colaboración y después da paso a la desobediencia, ya que hay un nivel de conciencia y de organización mucho mayor de la gente. Entonces nosotros, yo tengo que reconocer que mandamos en frío, no en frío porque había condiciones, pero en frío en la medida que no hubo discusión, que los grupos no lo fueron haciendo suyo, que no se logró una difusión suficiente, que hubo una discusión sobre la alternativa para que el 20 de noviembre hiciéramos la desobediencia civil absoluta, pues va a tener que ir, ¿no? Planteándose formas de no colaboración que den paso a la desobediencia civil y tendrán que abrirse espacios de discusión porque vienen una serie de agresiones muy graves al pueblo de México como es el tema de entregar los yacimientos petroleros como lo expliqué hace 8 días a los ricos del mundo vía acciones en las bolsas de valores del mundo. Viene el IVA alimentos y medicinas, porque al desaparecer Pemex, pues deja de aportar el 38% del presupuesto nacional y entonces alguien lo tiene que pagar y ese alguien es el pueblo de México. Entonces van a buscar el IVA alimentos y medicinas o aumentar el IVA generalizado, que incluya los alimentos y las medicinas para ese boquete cubrirlo con un mayor sacrificio del pueblo, van al tema de la militarización, lo de la ley de amparo, no le he revisado, debo hacerlo, pero conociéndolos van a buscar en los hechos desaparecer una de las garantías constitucionales importantes que sí existe y uno de los instrumentos de defensa de la gente que siguen vivos todavía a pesar de muchas limitantes, a pesar de que no vemos un Estado de Derecho, a pesar de la perversidad y la simulación de la impartición de justicia y de la simulación que en general se vive en el país, van también con todo lo de la reforma educativa. Yo andaba de viaje en diciembre cuando la aprobaron y hoy que he estado empezando a entrar en materia, bueno, pues lo que buscan es la desaparición de la educación pública con el San Benito de ir sobre el Bester Gordillo. Ustedes saben que el Bester Gordillo no es santa de mi devoción. Me parece que es un daño terrible el que hace a la educación eh, pública y al sindicato del magisterio, pero utilizar el pretexto de ir contra ella para acabar con la educación pública pues me parece un despropósito. Y creo que es muy grave lo que ahí se está planteando. En realidad es la apertura a toda la inversión privada, donde se puede hacer negocio con la educación pública con el pretexto de la autonomía de gestión de las escuelas, que ya iré explicando. Voy a revisar bien algunos documentos que han llegado a mi poder sobre este tema.
y que iré compartiendo con ustedes en tweetcams posteriores. De cualquier manera, no habría razón para creer en una sola buena intención de Peña Nieto, no porque uno sea, miren, es un poco, hay cosas muy obvias, ¿no? Primero, bueno, pues no soy un chamaco, tengo ya algunos años en la actividad política, alguna experiencia, la cabeza me funciona mucho más de lo que a algunos les gustaría. Y pues es como el ejemplo, valga la comparación, de hace unos días que apareció lo de la niña de 9 años que tuvo su bebé y que decían, existía la versión de que había tenido un novio de 16, que había sido el que la había embarazado. Entonces, bueno, pues de 16 o de la edad que fuera, pues una niña de 8 años que tuvieron relaciones con él cuando tenía 8 años, pues eso es un abuso sexual, es una violación, es un atropello brutal y mayúsculo. Y todavía había algunos bobos que planteaban que había sido quizás consensuado. Y ya se empezaba a perfilar la versión de que el padrastro era el que había sido, porque es muy común el padrastro, a veces el papá, un tío, un hermano, son cosas terribles. Y ya salió el peine, ha sido detenido el padrastro, que es el padre de la bebé de la niña de 9 años, ¿no? Pues era de sentido común. Esas son, y tienen que ver con todas estas cosas de formación religiosa, del sexo como si fuera algo malo, la perversión, del deterioro, 350 cosas. Es verdaderamente terrible. Pero es obvio que así estaba, o sea, no necesita uno ser muy inteligente para percibir la tragedia y lo que está detrás de una cosa de esa naturaleza. Bueno, pues en el caso del gobierno de Peña Nieto es todavía peor, porque, o sea, hombre, Salinas, ¿qué hizo bueno? Cedillo, ¿qué hizo bueno? Fox, ¿qué hizo bueno? Que hubo una gran expectativa de cambio con él. Calderón. O sea, se van y se caen todas las mentiras que estuvieron diciendo durante todo su gobierno, los medios, toda la tarea que le estuvieron realizando, se quedan callados, no salen a decir, oigan, híjole, qué barbaridad, ni siquiera como dice Loret con lo de Florence, me equivoqué, o sea, nada, o sea, se hacen los locos, se olvidan de todo y la gente se olvida de todas las patrañas que estuvieron diciendo durante 6 años, apuntalando unos canallas que han hecho cosas en contra del interés nacional. Y ahí el tema no es todos son iguales, ¿eh? El PRI y el PAN tienen una coincidencia a estas alturas de proyecto político económico neoliberal subordinado al imperio estadounidense y a los intereses de un puñado. Y acaba de sumarse la cúpula del PRD a esta barbaridad, una posición colaboracionista que va encaminada pues, a traicionar al pueblo de México y a generar condiciones. Además, van y firman el pacto por México y por otro lado el PRD va con el PAN en Baja California y el PT va con el PRI en Baja California y ahora en Puebla o no sé dónde diablos van a ir el PRD igual con el PAN y el PT con el PRI y en Quintana Roo están queriendo ir el PRD con el PAN. No, 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 de verdad es un deterioro eh, verdaderamente terrible. Lo de que Paco Ignacio Taibo, mi camarada, yo lo estimo, lo respeto, pero están haciendo trampa, ¿no? O sea, si quiere comunicarse conmigo, sabe cómo hacerlo. No hay ningún problema. Y no hay ninguna invitación a Morena. Y no es que se requiera una invitación, pero hay una decisión política que se tiene que tomar de abrir Morena, perdón por la digresión, ahora vuelvo al tema que estaba planteando, de abrir Morena, la participación de muchísimos compañeros y compañeras que hemos estado con el movimiento, que vamos a seguir estando con el movimiento. O sea, no, si no estamos en Morena, no vamos a dejar de ir a las movilizaciones contra el petróleo, contra la privatización de Pemex, no vamos a dejar de ir a las movilizaciones contra la militarización del país, no vamos a dejar de estar aportando en la transformación del país. O sea, vamos a acabar coincidiendo, afiliados o no a Morena, vamos a acabar coincidiendo en todas estas cosas que estoy planteando. Pero, pues si Paco Ignacio Taibo se comprometió a algo, pues está obligado a cumplirlo. Yo digo, yo creo, con todo respeto a mi camarada. Entonces vuelvo al tema. En ese marco, creer en alguna cosa buena de Peña Nieto, pues es un despropósito. Acaba ayer de presentar o antier, ya ni sé, su supuesto plan
prevenitivo contra las cosas de seguridad. Puras patrañas. ¿Tú quieres prevenir la delincuencia? Empleo bien pagado, con prestaciones amplias de ley. O sea, no liquidas los derechos de los trabajadores, fortaleces los derechos de los trabajadores, fortaleces la planta productiva, dejas de importar alimento y empiezas a generar apoyo a los productores del campo para volver a tener autosuficiencia alimentaria. Construyes las refinerías para dejar de importar gasolina y generar más empleo, además empleo bien pagado. Reconstruyes el ferrocarril, que es una necesidad fundamental para el desarrollo económico del país. Este, es más, hay una cosa que no les voy a comentar porque estoy planeando algo sobre ello. Pero podrías con eso hacer un desarrollo económico, tecnológico, científico, poner al país en el primer plano del debate sobre un desarrollo muy fuerte, con posibilidades de generación de empleo enormes para los mexicanos, pues eso es lo que tienes que hacer. Si tú haces eso y además haces educación pública, gratuita, laica y de excelencia en el país y fortaleces los servicios de salud y de seguridad social y empiezas a construir vivienda para darle acceso a la gente a vivienda y generar a través de la industria de la construcción, que es uno de los grandes detonadores del desarrollo económico, actividad productiva, y generas además justicia y libertades, acabas con la corrupción, con la simulación, la combates a muerte, o sea, siempre va a haber ahí corrupción, es parte del ser humano. Yo no sé si algún día lo podamos erradicar de manera absoluta, pero la puedes combatir sin ninguna tolerancia y disminuirla de manera verdadera y hacer que este tipo de cosas no sucedan, o que sean castigadas cuando las detectas. Pues eso sería la prevención contra todas las conductas delictivas. O sea, ¿qué oportunidad tiene la inmensa mayoría de la gente que está que se la lleva la tía de las muchachas? Bueno, pues yo veo, hombre, el trato a vendedores ambulantes como si fueran delincuentes, man. Pues veo aquí, pues vivo en el primer cuadro de la ciudad, es cierto que es un desmadre, que tiran basura, que es un desorden, todo eso que hay que resolver y ordenar. Pero las detenciones, como los llevan ahí entre 10, 12, 15 policías con sus mercaderías ahí muy modestas, como si fueran delincuentes, ¿no? Eso es verdaderamente infame, verdaderamente infame. Entonces, tú tienes que transformar esas cosas y la manera de transformarlas es generando un empleo bien pagado, una poderosa actividad económica que la tercera economía del mundo podría hacer perfectamente, en vez de estar rematando el patrimonio nacional, en vez de estar hincando más al país, en vez de estar permitiendo saqueo mayor, en vez de estar fortaleciendo la impunidad, la corrupción, la mentira. O sea, Peña Nieto, pues es Salinas ahí, hombre. Ahí el perverso, el que piensa sobre el tema es el canalla de Salinas, con todas esas políticas que él empezó a desarrollar. Él desmanteló Pemex, él acabó con la petroquímica, él abrió el camino para regresar y entregó la banca privada de manera ilegal, al primero a ni siquiera a los que eran sus dueños, a sus amigotes, y luego a la banca extranjera. Él dio las condiciones y los pasos para que se acabara desmantelando ferrocarriles nacionales, acabó con toda la empresa del Estado mexicano que existía, toda de todo tipo, abrió las fronteras a tal grado que acabaron con los productores del campo, una competencia absolutamente desigual. Hizo pedazos la planta productiva del campo y la ciudad, y es el mismo tipejo que está ahorita ahí detrás de Peña Nieto, que es un incompetente y que está convencido de esas políticas porque pues, es un lacayo de los poderosos, porque es un tipo sin visión y sin compromiso con la gente. Son una pandilla de canallas, la verdad. Hay gente, alguna que vale la pena, pero pues están en un proyecto totalmente contrario a los intereses nacionales. Entonces, por supuesto que pues, cuando me preguntan cuál es la expectativa para el 2018, ¿por qué el 2018? Si Ratzinger renuncia, ¿por qué no va a renunciar Peña Nieto? ¿Por qué vamos a esperar hasta el 2018 para que nos vuelvan a pasar encima? Para que vuelvan a comprar el voto de la gente, para que vuelvan a manipular, para que desde las estructuras del poder el PRI imponga a su sucesor, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a ser tan ingenuos como para ir a una
ruta que le hemos transitado varias veces y que está claro que está cerrada y que tenemos que abrirla y que la única manera de abrirla es a través de la desobediencia. El problema que tenemos es que no se quiere tomar la decisión de actuar. Todo el mundo está haciéndose pendejo, esperando que otro haga las cosas. Todo el mundo está, no, no, ay, los partidos, las cámaras, los líderes, ay, todo el mundo sabe lo que va a pasar en el 2018, qué va a pasar en el 2015 y en el 2018 si las cosas siguen como van. Pues que el PRI va a seguir en el gobierno, eso es lo que va a pasar, eso es evidente. ¿Alguien tiene alguna duda de que eso es lo que va a suceder? No porque la gente los quiera, no porque vayan a hacer un buen gobierno, no porque vayan a hacer un desarrollo para el país, sino porque van a seguir en el proceso de manipulación si lo permitimos. O sea, sin Pemex, con el IVA de alimentos y medicinas, con leyes de militarización, con niveles de represión brutales, con niveles de persecución, con los medios, con un nivel de manipulación enorme. O sea, ¿las cosas se van a arreglar solas? Esa es la pregunta. ¿O nosotros las vamos a arreglar a través del voto en el 2018? ¿No? A mí me parece que no va por ahí, que sigo planteando que no se trata de renunciar a la vía electoral, pero que se trata de que la abramos en cuanto a la presidencia de la República se requiere. Bueno, pues Marcelo Ebrard se prepara para ser candidato en el 2018. Andrés Manuel va a ser candidato en el 2018. Bueno, si las cosas siguen así, pues además hasta divididos acabamos siendo, pues menos vamos a ganar. ¿Cómo vamos a ganar? Así, con muchos partidos de izquierda. Si logramos un acuerdo, bueno, pues el acuerdo va a implicar resolver esa contradicción, más las que se acumulen. De aquí entonces, con un PRI, además que insisto, pues va a estar ahí unido por los intereses políticos y económicos. Ahí ellos no se hacen bolas. Entonces, me parece que es desafortunadísimo seguir pensando en los plazos electorales tradicionales cuando lo que tendríamos que pensar es en abrir las cosas en este momento. ¿Cuándo se va a dar? Cuando entreguen a Pemex los yacimientos petroleros, cuando fijen el IVA a alimentos y medicinas, cuándo la gente va a reaccionar, cuándo nosotros vamos a reaccionar. Porque cuando hablamos de la gente, la primera pregunta es, ¿yo qué estoy dispuesto a hacer? ¿Yo qué voy a hacer para que esta situación no se dé? Para que esta situación no se materialice. ¿Cuál va a ser mi contribución para que estas cosas se modifiquen? Por cierto, mañana voy a estar creo que es en Chicolhuapan, a las 4 de la tarde. Ya se me olvidó. Bueno, pues si no, mañana se los doy. Pues voy a platicar de esto, de las reformas que están planteando y por dónde creo que deben ir las cosas. Un grupo de jóvenes y dirigentes sociales me están invitando. En la mañana voy a estar a las 9:30 de la mañana en la estación Ermita de la línea 12, donde se echará a andar un convoy, un tren del metro, con el nombre de Valentín Campas, extraordinario luchador comunista, hombre de izquierda consecuente que entregó literalmente su vida a la transformación del país. Muy bien, la verdad, Mancera, con este tema. Mañana ahí estaremos, ahí él encabezará esta actividad y ahí vamos a estar el comité, va a estar Alejandro Encinas, ya hoy me mandó un mensajito que si llegaba, va a estar Fernanda Campa, va a estar Paco Rosas, vamos a estar varios, yo espero que va a estar Payán, que hay Fernanda Londa localizando, bueno, en fin, un pequeño comercialito, mañana a las 9:30, ya será a las 9, hace rato hablé con Julio Ortega, el director del metro, me comentó que sería a las 9:30 en punto, que será una ceremonia breve, ágil, pero pues muy clara en su objetivo. Cerramos el paréntesis y el comercial y entonces volvemos a lo que estoy planteando, que es qué vamos a hacer cada uno de nosotros para impulsar la transformación del país. Hoy me encontré un hombre en la calle de Veracruz, de Coatzacoalcos, y me decía, oye, pues ya el movimiento, yo soy 132, pues ya lo desaparecieron. Sí, le dije, la represión del 1 de diciembre tuvo un impacto brutal. Sí, me dices lo que yo percibía. Entonces los jóvenes que traían un ascenso, un proceso muy fuerte de rebelión pacífica, de crítica, de compromiso político, de despertar a la actividad política, están nuevamente como aletargados, se quedaron
paralizados por la brutal respuesta que se dio el 1 de diciembre. Entonces tenemos que volver a impulsar que los jóvenes retomen la iniciativa política, y no solo los jóvenes, porque había un sector de la sociedad que ya así muy comodonamente, no, pues es que los jóvenes están muy bien, tienen la palabra, no, 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 no la tenemos todos. Vuelvo a insistir, el cuestionamiento es para todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es nuestra aportación? No, es que a aquel le da miedo, no quiere, es un cobarde, es un ignorante. No, el problema no es aquel, el problema somos nosotros, cada uno de nosotros. Leí una frase extraordinaria en un libro. Permítanme, todavía no estamos en hora de libros, pero lo voy a traer. Tengo muchos cuates que venden libros usados, libros de viejo. Tengo un camarada que me consiguió unos librazos, me consiguió el del Nigromante, los 2 tomos que ya yo los tenía. Luego compro doble. Y se lo regalé a mi cuata Fernanda y me dio no me dio, me vendió este camarada, un libro de un Duclo Salinas, México Pacificado, con J, que es un libro de principios del siglo XX. Pero tiene una parte buenísima. Dice por aquí, ups, aquí está. Dice, está hablando de la importancia de la participación de la gente, ¿no? Entonces, más pueden 1000 hombres que 100. Eso es de sentido común. 1000 pueden más que 100. Verdad es, dice. Si se trata de terraplenar caminos, o sea, de hacer planos caminos, de hacer carreteras, o de luchar a fuerza de puño. Pero vale más uno que 1000. Fíjense lo que dice, vale más uno que 1000. Si en estadio distinto, este uno nos predica la verdad contra la turbamulta de los eunucos y de los ignorantes. Para los que no sepan qué es un eunuco, es un deshuevado, es un castrado, es un tipo que no tiene corazón. Dice, contra la turbamulta de los eunucos y los ignorantes. Muy bien esta frase, efectivamente, porque de repente uno solo puede ser, una sola, puede ser la diferencia en un ambiente. Esa voz que se alza, esa gente que se planta firme. Se les voy a poner un ejemplo. Yo vivo en una vecindad, ya se los he comentado, es un ejemplo personal además. Y en esta vecindad hay unos vecinos que son terribles, no se creen dueños de la vecindad, son terribles. Y tienen 2 perros grandes, son 2 Doberman, un boxer y un Doberman. Los sueltan y los perros se cagan por las escaleras, por todos lados. Y los cabrones no son capaces, los perros no, pues ellos no recogen su suciedad. Los vecinos no son capaces y tenemos todos que convivir ahí con la mierda de estos perros. Entonces, y todo el mundo les tiene miedo, porque son terribles, son verdaderamente terribles esos vecinos. Entonces hoy les puse, yo dije, bueno, pues ya, ¿no? O sea, ya, es que parar un alto a esta gente. Entonces puse hoy ahí abajo, mensajito. Oigan, esto es una vecindad, cierto, es una vecindad. ¿Y por qué tenemos que convivir con la mierda? O sea, porque es una vecindad, no me niego. O tenemos que tolerar a los vecinos del departamento 6 porque tiene aterrado a todo mundo y tenemos que convivir con las mierdas de sus perros porque ellos no son capaces de recogerlas, no, de ninguna manera. ¿Cuál es el camino a seguir? Pues el camino a seguir es no seguir tolerando estas cosas, decir, ya, basta, recojan, háganse cargo de sus animales, hagan caso de la suciedad de los desechos de sus animales, y si no se hacen cargo, bueno, pues todos van a tener un problema, vamos a pedir la intervención de las autoridades, no vamos a pelear. Yo con ellos eso quisiera, luego la gente provocarme para que yo cayera en sus garlitos, ¿no? Pues no voy a caer en eso, pero sí, pues vamos a tener que hacer las cosas para que esta gente, pues, no tenemos por qué. Porque, fíjense, si esto que es tan sencillo, la gente luego no, o sea, somos 50 vecinos aquí, nadie, ya, párenle, ¿no? Tengo otra vez yo que dar la cara. Bueno, hay que estar la cara en todos lados, en todos los espacios, todo el tiempo. No, pues puede ser cansado, puede ser desgastante. Pero pues ni modo, así es, así son las cosas, desde lo más sencillo hasta lo más complicado uno no tiene por qué tolerar atropellos, abusos. Y si uno
hace su parte, las cosas empiezan a modificarse. Claro, hay que mantenerse, porque si te echan la caballería encima, pues tú tienes que aguantar a pie firme, tienes que mantenerte y tienes que, no, y no solo aguantar y mantenerte, sino tienes que crecerte, tienes que sacar la casta, tienes que demostrar el carácter, tienes que pues, impulsar las cosas, no, no hay otra manera, no hay otra manera. Yo utilizo pues, mucho tiempo ejemplos personales, porque es para que se den cuenta, vivimos los mismos problemas, desde los más sencillos hasta los más complicados, todo el tiempo. Y tenemos todos que, o sea, algunos tenemos más recursos, más herramientas, mejores condiciones, el carácter te ayuda, la preparación, la formación, los elementos, qué sé yo, cuántas cosas. Pero la mayoría de las veces es, en primera instancia, una decisión. La decisión de pelear, la decisión de hacer valer tu derecho. Ese es un primer elemento. Ya después investigas cómo, en qué te fundamentas, cómo te apoyas, qué ves, cómo le haces, cómo le entras, pero es una determinación de plantarte. Es lo primero que tienes que hacer. Si tú no haces eso, pues ya, pues no haces nada. Estás justificándote todo el tiempo. No, es que todo el mundo se le hace chiquito el corazón, pues todo el mundo, tú incluido. Porque es la justificación a la cobardía lo que en realidad se está generando. Es la justificación a la debilidad. Es la justificación para no plantearte el compromiso que es evidente que se tiene que asumir. Entonces tenemos que cada uno de nosotros tomar esa decisión de comprometernos para transformar el país. Si nosotros no hacemos ese compromiso, no, no va a avanzar. Es un primer paso y de ese primer paso pues iremos sumando a otros con el ejemplo para que aporten a la necesaria transformación que la nación requiere, a la defensa primero, a la resistencia, a la denuncia, a la ayudar a que se aclare con otras compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, amigos, amigas, y ir formando cada vez un espacio de conciencia crítica mayor que permita ese proceso de transformación. Pero la transformación empieza en todos y cada uno de nosotros, y estoy convencido, ahora que volví a leer sobre Gandhi, que la transformación es pacífica, que la fuerza, o sea, dice Gandhi, la violencia es una fuerza muy grande, pero la desobediencia civil es la fuerza mayor que un pueblo puede tener. Eso, si tú no, si desobedeces, no funciona nada, hombre. Es la mayor resistencia pacífica que tú puedas poner con un rendimiento brutal, brutal, porque como decía Mario Benedetti en un poema que dice, que se llama Hombre preso que mira a su hijo, decía Benedetti, uno no siempre hace lo que quiere, no siempre puede, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. No hay nada que nos fuerce a hacer lo que nosotros estamos en contra de realizar. La parte más perversa del sistema es que nosotros acabamos colaborando y desarrollando cosas que aborrecemos, que rechazamos, que nos humillan, que nos indignan, que nos atropellan, que nos envilecen. Esa es la parte más lamentable del sistema en el que vivimos, que somos parte de ese mismo proceso de transformación. Si ustedes ven la de Django sin cadenas, véanla si no la han visto, si no vale la pena. El personaje, el mayordomo, negro, es más terrible que los blancos. Es ese proceso donde uno acaba sirviéndole a tus explotadores, con mayor fiereza que los propios explotadores. Hay muchos casos así que nosotros conocemos de gente que no es beneficiaria del sistema, pero que por unas migajas ahí está. Pero hay otras peores que son inclusive, por lo menos recibía un beneficio, porque era el mayordomo, era el tipo que tenía una condición, inclusive ahí en la película, pues, prácticamente de confianza, de igualdad con el amo. Pero hay quienes ni eso, hay quienes no tienen nada, son uno más y se comportan como si fueran los dueños de la empresa, como si fueran Carlos Slim, como si fueran los detentadores de
el dinero para comprar los yacimientos petroleros en México. Entonces es trágico que este tipo de cosas se den porque pues, no se está pensando, no se está leyendo, no se está reflexionando, no se está informando. La verdad es que pues tenemos que hacer un esfuerzo en todos esos sentidos. Reitero con lo que empezamos, lo de Ratzinger, o sea, ¿cómo creer lo que están diciendo? Eso no se sostiene, como no se sostiene la versión de lo del accidente en Pemex, y ya ven que andan hechos bolas, ahí anda diciendo Osorio Chong que no sabe qué gas fue, o sea, andan y ya se le está olvidando a la gente, pero hay 36 muertos ahí, ¿eh? Eso no se puede olvidar, pero se olvida, como lo de ABC, como lo de Salvarcar, como los decenas de miles de asesinados en el régimen de Calderón, los 300.000 desaparecidos, sostienen algunos, o sea, hombre, nos están pasando las tragedias en la cara y se nos olvida lo canallas que son estos que están en las responsabilidades públicas. Entonces tenemos que no olvidar, no dejar, o sea, y fíjense, Gandhi inclusive habla de perdonar al agresor, pero no la injusticia. O sea, combatir la injusticia con todo. Yo no llego a los niveles de amor y de desarrollo espiritual que Gandhi tuvo, ni aspiro a ellos. Yo no aspiro a ellos. Alguna vez les cuento una anécdota que ya he contado aquí. Una vez venía yo de un viaje de vuelta al mundo que había hecho mi primer año de la legislatura con mis propios recursos porque pues había viajado mucho y tenía un boleto beneficio. Y lo hice en business todo el viaje de vuelta al mundo. Y en el último tramo me había roto un pie. Andaba en una silla de ruedas y en el último tramo de Los Ángeles a México me encontré a Elena Poniatowska, a Gabriel García Márquez también. Gabriel García Márquez le dijo a Elena Poniatowska que ahí estaba yo en el Salón Premier y que ya iba. Yo salí después que él, porque digo que andaba en silla de ruedas. Y me dijo Elenita, ay, vienes en business. Y yo, sí, yo soy muy igualado, le digo Elena. Sí, le digo, todo el viaje, no solo este tramo. Ay, ¿cómo? Andrés Manuel es muy austero, pues su asunto, pues él sea austero lo que le dé la gana, yo soy como soy, no me lo regala nadie, es producto de mi trabajo y me gusta la buena vida, no tengo ningún conflicto con ella y aspiro a que todo el mundo podamos tener esos niveles de vida y de desarrollo. Aunque como decía Obregón también en la carta a su hijo que por ahí dimos a conocer, lo superfluo es infinito. O sea, lo que necesita uno es verdaderamente poco y se enreda uno en cosas superfluas. Pero bueno, vuelvo al tema. Yo digo, mira, Elena, pues hay una cosa de culpa ahí por la cosa de la religión católica y todo, de la gente para el disfrute y todas estas cosas. Le digo, pero mira, renunciación y austeridad Gandhi. Gandhi, tú ves, se muere, su Bhagavad Gita, sus lentes, su calzoncillo de manta, de algodón, sus zapatos, no zapatos, sino como chanclas, no se llaman así, su escudilla, la rueca donde tejía, donde hilaba, para de contar. A los 38 años renunció a la sexualidad, eso es renunciación y no medias tintas. Le dije, no, yo no aspiro a tanto, la verdad. Ya está Allende. Allende, que fue acusado de burgués todo el tiempo, que vestía de casimir inglés, que viajaba mucho, que comía muy bien, que tomaba vino, que era más vago que el demonio, era muy mujeriego, pagó con su vida el compromiso con el pueblo de Chile. Así es que todas esas son descalificaciones baratas sobre cómo vive la gente. Si es producto de su trabajo, puede gastar su dinero lo que le dé la gana, pero lo importante es el compromiso de impulso y de transformación del país y yo creo que por ahí hay que movernos. Pues ahorita estamos como en un paréntesis, ¿no? Las cosas están, pues fue el primer mes del año, ya estamos en febrero, ya vamos a la mitad, pero sigue todavía todo ahí como confuso. Eh, Fíjense, voy a comentar rápido la hipocresía. La diputada esta del PRD, un joven de 23 años, el PRD tiene acciones afirmativas, en cada 5 candidatos debe ir un joven, cada 5, pluris, a fuerza. Y además tienen que ir por cada 3, una debe ser mujer o hombre. Además,
la de la diversidad sexual, creo que esta vez no lo cumplieron. Además debe haber un indígena por cada 10. O sea, hay una serie de acciones afirmativas. Uno es la de los jóvenes, entonces el PRD siempre lleva jóvenes a la Cámara. Cuando yo fui diputado en la pasada legislatura había diputadas que llevaban unas falditas, falditas, falditas. La verdad. Y esta diputada, Cristal Group se llama, pues fue ahí, la ven con la faldita, está en un cuerpazo, ¿no? Parece que hace danza todo esto, ¿no? Y entonces, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo es posible? La pura hipocresía, la pura superficialidad, ¿no? No se le cuestiona por las posiciones que mantiene en tribuna, por lo que defiende, por lo que vota. Los que votaron a favor de la reforma laboral ni quien las toque, ¿no? No importa cómo se vistan, ni quien las toque, en contra de los derechos de la gente, quienes van a votar porque se entreguen los yacimientos petroleros a las transnacionales, esas pueden ser muy modositas para vestirse, pero están traicionando al pueblo de México. Pero si esta anda con minifalda y la mano del muerto, ahí están jodiendo. Digo, ya dijo, vi por ahí una declaración de que se va a seguir vistiendo como le da la gana, que hará bien, que es joven, dice además, es cierto. Pero, pues ya, ha hecho una trivialidad, pues ella podrá ver si logra hacer de eso una fuerza o si acaba ahí también ahogada en esa trivialidad. Es su problema y su responsabilidad, pero una bola ahí dicen tonterías de, ay, es que el currículum que tiene, ay, es que cómo, a los 21 años puede ser diputado. Si después de 21 años puede ser diputado, punto. Es la envidia, es la mezquindad, es el análisis simplón, es cosas verdaderamente pobres y no una crítica sólida. Yo no sé cómo haya votado ella lo de la reforma laboral, pero si la hubiera votado a favor, por ejemplo, tú sí habría que hacerla garras por haber traicionado al pueblo de México. No sé qué postura esté manteniendo en torno a lo del petróleo, yo supongo que lo estará defendiendo, pero si no, habría que cuestionarla. Por eso, aunque estuviera muy bien de cuerpo, aunque fuera guapísima, está planteando posiciones en contra de los intereses del pueblo, pues ya, eso es inaceptable. Entonces, es, hombre, la pura trivialidad, la pura eh, superficialidad. Y vamos a terminar, ya vimos que no baja por los libros, sino porque como al final hablamos de libros, por eso baja, ya estábamos hablando mal de los compañeros que se iban antes, pero miren, algunos se van antes. Librazo. Matías Enart, no sé si así se pronuncie, Háblales de batallas de reyes y elefantes. Un libro precioso, precioso, que habla de una visita de Miguel Ángel a Constantinopla, Estambul, en el siglo XVI. Muy, muy bello libro. Además se lee muy rápido, una sentada. Precioso, me encantó, me gustó realmente mucho. Moyan, el Nobel de Literatura, me está gustando mucho. Leí Cambios, que realmente me encantó. Y ahora leí este de cuentos Shifui. Harías cualquier cosa por divertirte. Son cuentos, como son los cuentos o relatos cortos. Algunos son más logrados que otros. El primero y el último están magistrales, la verdad. Leí La Cena de Koch, creo que es. Está muy bien escrito, es un libro muy fuerte, me sacudió, los valores ahí planteados me parecen terribles, detestables, es un libro que te deja atorado ahí el tema, pues sí lo recomiendo, pero no comparto nada, los personajes que ahí plantean son deleznables. Almas Grises ya se los había recomendado de Claudel, muy, muy buen libro. Y bueno, pues ahora no sé, ya les diré cómo está este Iturbide de México, pues es la derecha defendiendo a sus personajes, que son unos tipejos, la verdad. Tanto los de derecha, salvo honrosas excepciones, como sus personajes históricos pues son lo mismo, ¿no? En esencia. Entonces, bueno, pues eso es lo que hoy les recomiendo. También les comenté que acabé las memorias de Ali Rodríguez, extraordinarias, realmente me gustaron mucho. Tengo ahí una bola de libros porque he estado comprando, además tengo muchísimos, he seguido comprando, he encontrado cosas bien interesantes en el péndulo. Ahora que fui a Colombia me traje varios buenos libros. De Enart me lo traje de allá de Colombia, así es que aquí yo no lo he visto, creo que no lo hay. El de Cambios de Moyan, que me lo traje allá, no lo he visto tampoco.
Ya está el sentido del final de Julian Barnes, escribe Julián Barnés. Vi hoy a mi cuata Fernanda Campa y me dijo, me lo eché de un tirón, man. Dejé todo lo que estaba haciendo y me clavé en la lectura de Julian Barnes, extraordinario libro, a mí me gustó mucho también. Ya está, ese sí, ya está el sentido del final de Editorial Anagrama, ya lo pueden encontrar en las librerías aquí en la Ciudad de México. No he leído nada de McEwan. Y seguramente en un momento más me iré a echar, pues sí, Rimbaud y Baudelaire, poesía. No soy lector de poesía, es una cosa que tengo que corregir, realmente. No, no les comentaré ninguna anécdota colombiana en este momento, porque se nos ha acabado el tiempo, queda un minutito, voy a guardar la tweetcam para que la puedan pues, escuchar los que no entraron. Y les prometo que el próximo miércoles vamos a hacer un análisis con documentos y todo de alguno de los temas que veamos más importante. Ya veremos si es la reforma educativa o si van avanzando en lo de la entrega de los yacimientos petroleros. Ya les estaremos comentando. Hoy ni caso hice, no vi a muchos trolebuses o igual no les hice caso. Hoy no vi muchos, la verdad es que estuvo muy tranquilo y pues les agradezco mucho, como cada miércoles, nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la noche, mañana a las 9:30 estaré en la estación Ermita de la línea 12, empieza el tren Valentín Campa a funcionar. Voy en la tarde, creo que a Chicoloapan, ya no sé, pero voy a andar por allá por la zona oriente del Estado de México. Mañana es día del amor y la amistad, día comercial, pero de todos modos, pues que quienes tienen su sodicho o su sodicha, pues la pasen muy bien. Y quienes no tienen, pues que se la consigan. Y quien entiende más, pues que no sean acaparadores y que presten algo acá para los pobres. Les mando un abrazo, espero que la pasen muy bien, que tengan muy buena noche y no hay que ser ingenuos, jóvenes ilustres, hay que usar la cabeza, hay que pensar cualquier cosa para llegar a su conocimiento. Lo primero que hay que hacer es no irse con la primera imagen y hacer un proceso de reflexión, de análisis para llegar a una conclusión. Acuérdense que dice bien el dicho, las apariencias engañan y los que han estudiado sociales saben que en teoría el conocimiento se construye. Y eso pasa por un proceso de acercamiento, de reflexión, de apropiación del propio conocimiento. Así es que pongan a funcionar su cabeza, que para eso es que la tienen. Les mando un abrazo y estamos en contacto. Estoy muy contento. La vida es un regalo maravilloso y las cosas van. Mando un abrazo. Vamos a acabar poniendo de pie. Laico, volviendo al poder de la Iglesia, desbaratando la educación pública, entregando el patrimonio nacional, subordinando de manera brutal a nuestro país al imperio, y ya además el imperio que va en absoluta debacle y salida, porque quien se perfila ahora para ser la gran potencia mundial es China. Eso estamos ahí al cabuz de Estados Unidos, una, un imperio en franco declive, y aunque no estuviera en declive, ni en declive ni en no declive, es bueno ser la cola de ningún imperio. Eh, Quienes han desgobernado al país, pues ahí siguen en esa política lamentable. Y bueno, hablando de la iglesia, por cierto, yo soy ateo, lo saben, pero crecí en una familia muy católica. Mi abuela era una mujer muy católica, iba a misa sin fallar todos los domingos, era creyente muy seria, muy devota, murió en su fe de manera absoluta y nos educó en esa formación religiosa, con toda la culpa, con todo el atraso, con todas las barbaridades que esa visión tiene. Íbamos a misa a huevito todos los domingos. Yo llegué a ser catequista para que no se anden con cuentos, si es que sé de lo que estoy hablando. Y y bueno, pues como yo he comentado en muchas de mis charlas, los liberales mexicanos eran tan
enormes que en mediados del siglo XIX separaron la Iglesia del Estado. La Iglesia era un poder político enorme, era parte del Estado y era un obstáculo al desarrollo económico y político del país, de las naciones, de todas, no solo de México, de todas las naciones que tenían esta religión además como religión de Estado, como religión única, no como religión dominante, sino como religión única, no aceptaban ningún otro tipo, no había ninguna tolerancia a ningún otro tipo de creencia religiosa. En España hoy todavía le financian con dinero público a pesar del deterioro de los niveles. A ver, espero. ¿Cómo están? Espero que ya se esté viendo bien. Avísenme si es así, porque pues no sé qué está pasando. Mm, no se ve. Ah, que la chingada, man. Pues ya está. Ah, ya me veo. Ah, perfecto. Perfecto, porque me estaban diciendo algunos todavía que no se veía. Entonces espero que ya se vea bien. Este, ya se ve perfecto. Ya me dijeron que ya se ve, ya estamos funcionando. Les decía que yo no sé si tomaron, porque estaba yo con una rola ahí de Gary Moore buenísima. Que bueno, eso es insustancial. Este, abrazote. Y les decía, empezamos, no voy a hablar de libros al principio, pero acabo de leer un libro bellísimo, ya comentaré al final en la zona de libros, pero empecé de Iturbide de México, que fue escrito por William Spence Robertson, un norteamericano en 1951, es la primera traducción apenas en 2012, Los Paneaguados lo tradujeron, la introducción es infumable, o sea, reaccionaria espantosa, me la salté de plano, me fui directo al libro. Y no hombre, es una maravilla porque lo quieren defender según, y ya en 1809 traiciona Iturbide a un grupo que quiere hacer la independencia de México, se mete, los traiciona, encima los detiene, los entrega a las autoridades y según queriéndolo defender el autor dice, hay que apreciar las condiciones ambientales bajo las cuales él había crecido, una herencia que incluía la dominación del rey, de la burocracia española y de la Iglesia Católica Romana. No, hombre, bellísimo. Me va a dar elementos fortísimos para el debate, porque decía yo al principio, la tuicamia, eso es importante, por eso lo comenté, que es una tragedia que en pleno siglo XXI estamos en el siglo XIX, vulnerando el Estado. Nucos de Roma plantea que deberían todos los sacerdotes poder casarse, poder tener una familia, para que no hagan las atrocidades que hacen luego la pederastía o de cosas de esa naturaleza, producto de pues, una tendencia antinatural que se les impone. Pues, ¿cómo le piden a alguien de 20 años? Imagínense ustedes, la mayoría son jóvenes, que les pidieran no tener relaciones sexuales nunca en su vida, que les plantearan ser célibes. Eso está complicado, eso es lo que es antinatura y no las otras cosas. Pero todo esto lo estoy planteando porque nos lleva a que una de las figuras que la gente, inclusive en México, a pesar del desarrollo educativo, a pesar de la información que hay, a pesar de muchos pesares, pues ven en el Papa al representante de Dios en la tierra. Eso se acabó con los reyes eran los representantes de Dios en la tierra, y queda el Papa como una figura de esas características, un ser humano que es el representante de Dios en la tierra. Bueno, lo que hay que oír. Y en las visitas que el Papa hacía a México, Juan Pablo II hacía visitas y era de locura las asistencias, en un tipo carismático, Juan Pablo II, y para aquellos que creen el cuento de que el Papa renuncia por edad o por enfermedad, pues Juan Pablo II ya no podía ni hablar, era patética. Si ustedes ven los últimos videos de él, de sus últimas iras, era patético, casi lo tenían como monigote ahí paseándolo por todos lados, lo digo sin ánimo peyorativo, era trágico ver en las condiciones físicas en que estaba Juan Pablo II y nunca renunció, ni lo hicieron renunciar, lo mantuvieron ahí hasta que murió. Yo creo que en el caso de Ratzinger, de Benedicto XVI, es el nombre, el apodo que usa, hay
cosas oscuras, saliendo seguramente de su pasado nazi, de su pasado protector de pederastas, que ha generado ahí una situación de inestabilidad de tal tamaño que algo que es poco común, no es el primero que renuncia, pero es muy poco usual. Los papas, una vez elegidos, quedan ahí hasta su muerte. Este ya anunció su renuncia. Sí va a elegir su sucesor a finales de febrero. Ahorita había una nota que dice que hasta marzo, hasta mediados de marzo. No sé si sea parte del jaloneo que hay por la determinación del sucesor, que es muy probable que así sea. Los grupos de poder de la Iglesia Católica van a la puja y a la disputa de la posición más importante que tiene la Iglesia Católica. Entonces, yo creo que van a salir elementos. 1400 fue el último que renunció, me dice Mari Baires. Qué interesante dato. Qué interesante dato. Es un dato demoledor, porque si en 1400 es la última renuncia presentada de un papa, quiere decir que el cisma que trae interno político, la crisis política que trae la alta jerarquía católica es verdaderamente de terror. Y lo que va a salir, porque no lo van a poder ocultar, lo que va a salir va a ser muy fuerte. Y no tiene nada que ver, no sean ingenuos algunos, ay, es que él sí tiene dignidad, es que él sí, o sea, no me vengan con esas historias, es poder político puro y duro. La alta jerarquía católica y todos sus espacios son de poder. Y hay quienes fueron hace un año ahí a Guanajuato a saludar a Ratzinger en ese acto político disfrazado de misa en pleno proceso electoral en la veda, en la cuaresma electoral que hicieron. Pues a ver, ahora ahí tienen un problema de explicación. Si desde 1400 no había una renuncia del Papa, reitero, eso implica una crisis política de dimensiones mayores. No hay ningún Papa ni por edad ni por enfermedad que haya renunciado. Los vuelvo a remitir a las imágenes, vean las imágenes, no de los últimos días, del último año por lo menos, de Juan Pablo II, era verdaderamente dramático. No podía ya ni hablar, no, era terrible lo que le estaba pasando físicamente y ahí lo mantuvieron hasta el último día de su vida. Debido a los españoles, a la Iglesia Católica, le dan dinero por cada feligres como si fuera un partido político. En Francia, les comentaba, con toda la Revolución Francesa separaron la Iglesia del Estado hasta 1901. Aquí fueron los liberales, una tarea enorme, todos creyentes, a excepción del nigromante. El nigromante era el único ateo, un tipo extraordinario, formidable el nigromante, un visionario, un genio, un tipo muy, muy destacado. Todos los demás eran creyentes, Juárez incluido. Separan la Iglesia del Estado y sientan las bases del Estado moderno mexicano. Y bueno, la alta jerarquía católica pues, no se ha aguantado nunca en México siempre y en la mayoría de países del mundo siempre ha estado a favor de la dominación, a favor de los grupos de poder. Estuvo en contra de Hidalgo y de Morelos, los excomulgó para que los pudieran fusilar, que era una manera de desafuero. Estuvo en contra, por supuesto, de la independencia, estuvo en contra de los gobiernos liberales, estuvo en contra de la reforma, estuvo en contra de la revolución, ha estado en contra de todos los hombres y mujeres surgidos de la izquierda en favor del pueblo, de los mejores derechos de la gente. Han jugado un papel miserable, como lo han hecho en la mayoría de países, salvo honrosas excepciones. Y esa iglesia pues, sigue siendo mayoritaria, no dominante, ya no única, no hay religión de Estado en México, pero sigue siendo una religión dominante en nuestro país. Desde pequeños a los niños se les enseña que crean pues, lo que la gente cree, por más absurdo que pueda ser para quien no es parte de esa religión. Para quien tiene otra religión pues le parece absurda la católica, para quien tiene la católica le parece absurda otras religiones. Cada quien ve las inconsistencias en el de frente, no las ve en su espacio propio. Y dentro de estas cosas está la figura del Papa. El Nigromante tiene unos escritos extraordinarios sobre la Iglesia Católica con un filo verdaderamente demoledor, pues en contra de, por ejemplo, el celibato. Les llama